Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a su canal de Aquafilia, Aquafit Channel. Y el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar acerca de un aspecto técnico del acuarismo, algo que no había tocado en temas anteriores, pero que es muy importante. Vamos a hablar acerca del GH y del KH. Esta pregunta, ¿de dónde viene? Bueno, me la encontré en un foro de acuarismo en mi país y preguntaban que por qué no podemos meter conchas o piedras carrizo o ciertos tipos de piedras y elementos como la aragonita, el coral, a los acuarios de agua dulce. Cabe mencionar que sí podemos hacerlo, pero no en todos los tipos de acuarios. Hay varios tipos de acuarios. El acuarismo lo divido en varias formas. ¿Sí? Primero el tipo de tanque. Vamos a hablar acerca, es un tanque de agua dulce, de agua salobre, de agua salada. En el agua salobre es donde más podemos tener interacciones entre maderas, corales, aragonitas, cosas así, porque ocupamos una zona de transición entre agua dulce y agua salada. Entonces podemos tener elementos de ambos lados. ¿Sí? Entonces, de entrada sí podemos tener elementos de aragonita y de todas estas cosas dentro de lo que viene siendo tanques salobres. Importante. Ahora bien, hay ciertos tanques de agua dulce que requieren componentes muy específicos. Por ejemplo, los tanques de agua dulce, pero que son endémicos para cíclidos africanos o para lo que son representaciones del río Tanganica y del lago Tanganica y del Malawi. Y también hay ciertos otros entornos acuáticos que tienen características parecidas al de estos lagos, pero en principal se habla de estos dos lagos endémicos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que el GH y el KH son elementos que van a encontrarse disueltos en el agua. ¿Sí? No son elementos, por así decirlo, son mediciones que nos van a estar dando una aproximación de qué elementos encontramos disueltos en el agua. Vamos a comenzar. El KH es lo que se llama en el mundo de la química y también del acuarismo como la dureza relativa o temporal. La dureza, hablamos acerca de que el agua es un elemento líquido, todos lo sabemos, pero dentro de ese elemento líquido se pueden disolver ciertos elementos como sales, nutrientes, minerales, etc. Entonces, imaginemos que nosotros agregamos sal al agua y esto pues al final del día va a aumentar la dureza y el KH y el pH. Pero hay ciertos tipos de sales, no solamente está la sal de mesa que conocemos, mucho se dice en química que un componente que genera cristales es al final del día una sal. Entonces podemos encontrar el bicarbonato de sodio, podemos encontrar los carbonatos de calcio, un montón de componentes químicos que hacen sales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el agua en la forma natural nunca es pura. Es muy raro que sea pura. Entonces, un agua que es casi pura, aunque sea casi pura al 99.9%, va a tener una disolución de sales muy pequeña. Y esta disolución de sales es lo que vamos a poder medir. Ahora bien, el KH se dice que es la dureza temporal porque va a aportar un componente que viene siendo sales pero que son de carbonatos, o sea, que son componentes que tienen carbono. Eh, el carbono es un elemento muy lábil y que suele generar muchas sales, pero son sales que son fáciles de quitar del agua. Por eso dice que es temporal. ¿Por qué? Porque estas sales son las que podemos quitar hirviendo el agua. O con ciertos componentes, con ciertos procesos que básicamente son con elevar la temperatura, aunque no lleguemos al punto de ebullición, pero con este proceso eliminamos nosotros por completo lo que viene siendo el, el cache, ¿no? Pero tenemos que mencionar algo importante del cache y el pH. El cache va a servir como un buffer. Aquellos que estén familiarizados con química saben que un buffer es un amortiguador de pH. Imaginemos que las sales dentro del agua van a hacer una unión y van a hacer microredes que van a soportar el pH, ¿no? Van a evitar que se generen descomposiciones de hidrogeniones, que es al final del día el pH. O sea, el pH tiene dos partes. El agua, imagínense, esto es química básica. OH y H. O H2O. Básicamente, imaginemos así siempre que vamos a tener el agua.
H2O. Tenemos dos componentes de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Pero estos no siempre van a estar juntos, ¿sí? Estos van a estar unidos así, digamos. Los hidrógenos, un oxígeno. Pero hay veces en que un oxígeno se lleva a un hidrógeno y el otro queda suelto. Entonces, este hidrógeno que anda suelto es el que va a subir o va a bajar el pH. Cuando tenemos muchos H sueltos, estamos hablando de que tenemos un pH muy ácido, pero tenemos muchos OHs juntos, tenemos entonces un pH muy alcalino. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace las sustancias buffer? Las sustancias buffer captan estos elementos libres de OH y H. ¿Sí? Entonces dicen, oh, anda un hidrógeno suelto, dámelo. Anda un OH suelto, dámelo. Entonces, esto lo que hace básicamente es evitar que se dispare el pH, o sea, que suba o que baje. Entonces, es muy importante esto. Ahora bien, ya entendimos qué sirve como buffer. Y es por eso que es muy importante tener un KH estable y un KH en parámetros ideales para nuestros peces. ¿Por qué? Porque si no el pH va a estar subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque si tenemos un KH muy bajo, vamos a tener entonces que no alcanzamos a captar todos los hidrógenos, que no alcanzamos a captar todos los OHs. Y tú vas a decir, bueno, pero el agua siempre es H2O. Y la verdad es que no. Siempre hay procesos químicos en el agua que van a estar disociando al agua en H y OH, pero una cantidad se va a mantener muy estable y va a ser el agua, ¿no? Pero otra parte se va a estar descomponiendo y se va a hacer en ácidos carbónicos y en un montón de cosas más de química, pero son cosas aparte. Ahora bien, ya entendimos por qué tenemos que tener un cache estable. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos un cache bajo? Agregar carbonatos. ¿Cómo se agregan carbonatos? Podemos agregar elementos químicos como las sales de carbonato o los buffers que venden de la marca Siken o de otros elementos, o podemos agregar agua de la llave, nada más. Si usamos agua de osmosis de garrafón, usamos una parte de agua de la llave, que es casi siempre agua que trae una gran carga mineral, a menos que vivas en ciertas ciudades muy específicas, como suelen ser Madrid o ciertos elementos así, pues sale agua de Madrid, de todos estos países pues ya te sale directamente del grifo para usar al tanque. Ahora bien, ya entendimos. ¿Y qué es el GH? El GH es entonces lo que se llama la dureza permanente o la alcalinidad, que suelen decir. ¿Qué tenemos que saber del GH? El GH básicamente va a ser la medición de varios elementos de sales, pero en esta vez no van a ser de carbonato, no van a ser de carbono, sino que va a ser casi que de magnesio y de calcio. Sí, el calcio y el magnesio, si ustedes se ponen a fijar y son amantes del acuarismo, pero de agua salada, saben que la alcalinidad va a depender 100% de la cantidad de calcio y de magnesio que tengamos en el acuario. Y de hecho los corales ocupan calcio y magnesio para crecer. Y es aquí a donde voy a la siguiente pregunta. Y preguntan, ¿por qué no meter aragonita, coral, conchas, piedras carrizo y cosas así? Porque ustedes se fijan, y aquí tengo de elemento ilustrativo una concha. Una concha es al final del día un componente cálcico, ¿sí? Un diente es cálcico, un hueso es cálcico, un coral es cálcico, se llama esqueleto de coral por algo. ¿Por qué? Porque el coral, lo que vemos nosotros muertos, como el coral blanco, es un esqueleto de calcio y magnesio. Y cuando nosotros agregamos conchas y aragonita, tú vas a decir, pero la aragonita es sal. No, no es, bueno, no es sal, dices, la aragonita es arena. Pues fun fact, la arena es coral molido y la aragonita es coral molido, pero sin estar tan molido. ¿Sí? Entonces, al final del día, una playa y el mar está compuesto de muchos elementos de calcio y alcalinidad que están molidos y que están dentro del agua. Y esto es lo que le da una gran cantidad de GH. Ahora bien, para mantener el GH ocupamos entonces agregar sales, que son las sales que usamos para el acuario de agua salada, ¿sí? Pero en el agua dulce no es recomendable. ¿Por qué? ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos subiendo el GH y el GH no se puede quitar hirviendo el agua y no se puede quitar de manera rápida, ¿sí? Entonces el GH lo que hace y por lo que es mortal para nuestros peces es porque el GH, al ser calcio y magnesio, va a generar reacciones químicas a nivel del organismo. O sea, va a tener el pez, al estar dentro del agua, va a captar mucho calcio, mucho magnesio.
¿Qué pasa cuando tenemos mucho calcio y magnesio dentro del organismo? Muchas cosas. Evitamos, por ejemplo, procesos vitales como lo vienen siendo el latido cardíaco. El latido cardíaco ocupa, al menos en los humanos, una gran cantidad de calcio y muchas contracciones musculares ocupan de calcio. Entonces, si tenemos una cantidad exagerada de calcio, el periodo de contracción del corazón se va a alargar más de lo que debe. Los procesos de relajación musculares se van a hacer muy prolongados porque va a haber mucho calcio y vamos a estar muy contraídos. Y va a haber un montón de cosas más, como agregaciones plaquetarias, coagulaciones, etc. Todos estos elementos y reacciones fisiológicas que les estoy mencionando dependen de calcio. Entonces, por eso cuando nosotros agregamos calcio y magnesio, que son elementos necesarios para la vida, generamos problemas dentro del organismo. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que el corazón lata al ritmo que ocupa, no vamos a generar procesos intestinales óptimos, vamos a poder generar taponamientos intestinales, vamos a poder generar vasoconstricciones vasculares, vamos a poder generar procesos de coagulación interna, vamos a poder agregar procesos de trombo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que es importante sacar los elementos cálcicos del agua. Obviamente, si tienes un coral así chiquitito, de 1 por 1 en un tanque de 1000 litros, no va a pasar nada. Pero si tienes retacado de conchas, retacado de coral, va a haber problemas. Pero hay peces que necesitan este pH elevado. ¿Qué peces? Cíclidos muy específicos, o sea, cíclidos del lago Tanganica, del lago Malawi, ciertos peces que se encuentran en Asia, por ejemplo, algunos puffers ocupan algunos peces salobres, como les menciona, como los peces arquero, como los monodáctilos, los puffer pea, los puffer, el nigratus, bueno, el puffer verde, etcétera, etcétera. Casi son salobres la mayoría y 100% de agua dulce, hablamos nada más de este porcentaje del lago Malawi y del Tanganica. ¿Por qué? Porque el lago Malawi y el Tanganica son remanentes de océanos que se fueron perdiendo y se hicieron lagos chiquitos. Son lagos muy grandes, la verdad, y es de ahí de donde vienen. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo medir? Aquí hay ciertos valores específicos de pH, no me los sé todos, más o menos me los sé, son como 5 estratificaciones. Cualquier cosa de 0 a 4 de H, que es la medición, el rango que se usa para el pH, estás hablando de aguas muy blandas, aguas casi 100% amazónicas que tienen pHs bajísimos, que tienen características bioquímicas para discos, para ángeles, para neones, cosas muy bajas, incluso llegan a ser un poquito bajas para ellos. ¿Qué ocupamos más? Luego tenemos que de 4 a 8 hablamos de agua moderadamente blanda. Aquí ya es donde entra casi la gran mayoría de peces, de entre 4 a 8 y de 8 a 12, que es cuando tenemos agua moderadamente entre blanda y media dura. Sí, estos son los más importantes. Ya luego brincamos a lo que viene siendo de 8 a... de 12 a 18 y de 18 a 30, que ya es agua muy dura. Y casi lo que está en los márgenes de 4 y lo que está de 18 a 30 ya es muy malo. Y ahora bien, tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo la bajo? ¿Cómo bajo el GH? El GH se baja principalmente con procesos de ósmosis inversa o con purificaciones electroquímicas o cosas así. Lo más accesible siempre son filtros de ósmosis inversa y es lo que tenemos que usar. Básicamente esto es todo sobre el tema y esto es todo por qué no debemos de meter conchas, no debemos de meter corales, no debemos de meter nada. Así que ya saben, gente, si tienen alguna duda de este tema, yo sé que es un tema muy largo, por eso este video quedó muy largo, pero es un tema muy importante que necesita saber casi cualquier acuarista y que implica muchísimas cosas. Así que, gente, ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. Así que también les estaré dejando algunos links de unos videos y de nuestras redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Y pues bueno, gente, nada más. Sería todo por el día de hoy y nos vemos después.